Lo prometido con Jorge Altamira, dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Jorge, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Lo decía en la presentación, ¿no? Muchos temas que van combinando aspectos de la economía y de la política. Estamos atravesando un momento de crisis económica que tiene un impacto en lo político, y creo que la mayor preocupación que ustedes vienen marcando es el impacto concretamente de las fuentes de trabajo. Indudablemente, porque el gobierno dijo, bueno, garantizamos que no haya despidos. Y aceptaba las suspensiones como si en materia laboral la suspensión en general no fuera el prólogo de un despido. Pero hay despidos en Córdoba, hay despidos en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros del Partido Obrero y el Frente de Izquierda somos los que estamos protagonizando el apoyo a estas luchas en defensa de lo más elemental, que es para un obrero el derecho al trabajo. Hemos presentado proyectos de leyes que fundamentan por qué apoyamos estas luchas de prohibición de suspensiones y despidos y de reparto de las horas de trabajo disponibles entre la totalidad del personal sin tocar los salarios. Uno dirá, pero esto afecta económicamente a la empresa, pero el punto es quién paga la crisis. ¿La tiene que pagar el trabajador o la tiene que pagar la clase capitalista que es responsable de este desarrollo? Por otra parte, la industria automotriz ha tenido ganancias extraordinarias en esta década. Entonces puede recurrir al fondo acumulado de beneficios. Lógicamente, eso indicaría el sentido común. Ahora, yo le marcaba recién fuera de aire a Altamira el hecho de que no haya habido en su momento, y justamente la necesidad de que el Estado esté presente, una planificación para lo que se sabía que era el año pasado un año extraordinario de producción, y la pregunta que el Estado debió haberse hecho de justamente a quién le iban a vender la cantidad de autos que se estaban produciendo, teniendo en cuenta que la economía había demasiados síntomas que estaban indicando que iba a entrar en un proceso de desaceleración o de contracción. No, eso no solo que hubo un descuido, eso fue expreso, es profeso. ¿Por qué? Porque como el dólar estaba fijo, en cierto modo la adquisición de automóviles era una especie de ahorro de valor. Se podía comprar un automóvil a un precio en pesos muy distante del que estaba en el terreno internacional. Entonces se dio el fenómeno de que, aprovechando esas circunstancias que importaban barato, las empresas automotrices y también las de autopartes, hicieron horas extraordinarias, horas extras en el verano, a sabiendas que luego iban a tener una crisis de sobreproducción, pero con la seguridad de que eso lo iban a descargar sobre los trabajadores. Claro. ¿Cómo viven desde el Frente de Izquierda este fenómeno que cada vez se acentúa más desde el gobierno, ¿no? Que es ordenar a las fuerzas de seguridad la represión sobre los trabajadores? Esto era algo que en el kirchnerismo, heredero de la muerte de Costequi y Santillán, no lo toleraba bajo ningún punto de vista. Ahora pareciera ser todo lo contrario. No, el gobierno tuvo vacilaciones en este punto, es decir, acuérdense muy bien, en un momento dado decretaron que no se podía llegar a la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo está vallada. Y en un momento dado no se podía llegar. Se prohibió que pasáramos de la 9 de julio. Tuvieron que retroceder. Han reprimido muchas luchas populares, luego tienen que retroceder. Y ahora están apuntando a una política represiva que no tiene ningún futuro. La condeno, pero no tiene futuro, porque la crisis recién comienza cuando envuelve a sectores más amplios. Esta política de Bernie, que recuerde, Bernie una persona que se infiltró entre los trabajadores de los yacimientos carboníferos en Santa Cruz, en Río Turbio, para delatar a los obreros. Es un personaje siniestro para la clase obrera, pero dada la amplitud de la crisis no van a pretender que van a contener esta crisis por vía represiva. Entonces nuevamente se va a caer todo esto. Yo creo que lo denunciamos fuertemente, además corresponde a una política estatal. ¿Cómo se puede decir que el gobierno no apela a una política represiva si es el autor de la ley antiterrorista? Es el que ejecutó el proyecto X, es el que salvó a Macri de ser destituido en un juicio político, porque el kirchnerismo es el que impidió un juicio político cuando se dio este tema de ¿cómo se llama? Palacios, Pino Palacios, del tema del espionaje, de las escuchas del espionaje. Esto ocurrió en la época del indoamericano y eso sirvió para tapar. Es decir, hay una política perfectamente de represión, perfectamente diseñada. Y la presidenta de la Nación, quiero serles muy preciso en esto, cada vez que hay una lucha obrera, toma el micrófono para atacarla.
Es la misma política que llevó adelante cuando elogiaba a Pedraza. Decía que Pedraza representaba el sindicalismo constructivo. Noviembre del 2009, en la inauguración de un hospital de la Unión Ferroviaria. Octubre del 2010, Pedraza es el autor político e intelectual del asesinato de Mariano Ferreira. Lo quiero llevar a otro tema, y es el que ustedes vienen viendo a diario de este lugar, ¿no? De los medios contándoles a ustedes lo que pasa con el caso Vudú, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes desde el Frente Izquierda de los Trabajadores, este proceso, este intento de la oposición en el Congreso de avanzar con el juicio político, la defensa parlamentaria firme del kirchnerismo, y mientras tanto un escenario en el que el vicepresidente, lo vimos el 9 de julio en el acto oficial en la provincia de Tucumán, la presidenta sin aparecer, pero un reconocimiento táctico a la figura del vicepresidente procesado? ¿Cuál es la evaluación? En primer lugar, nuestra posición. Vudú se tiene que ir, como Macri, están procesados, y por lo tanto la justicia tiene fundamentos, tiene semiplena prueba que fundamentan ese procesamiento. Los dos se tienen que ir. Y si el Congreso es incapaz de hacer un juicio político, lo que fuere, que se haga una consulta popular. Esto desde el punto de vista de la posición del Frente de Izquierda, se tiene que ir. Desde el punto de vista del análisis, ¿qué prueba lo de Vudú? Prueba que en realidad tenemos un gobierno de camarillas, no una entidad homogénea que dirige el país. Son camarillas, la camarilla de Debido, la camarilla de Vudú, la camarilla de Kicillof, cada uno detrás de algún tipo de negocio y por lo tanto una fragmentación del poder del Estado. Es la etapa final de un gobierno, aunque desde el comienzo siempre se actuó como un gobierno de camarilla en torno a la figura de Néstor Kirchner. ¿Usted cree que lo de Vudú fue una acción propia o un mandado que le dieron para que haga? Mire, si fue un mandado o no fue un mandado, todo el gobierno y la presidenta de la Nación conocen perfectamente todo esto y lo están protegiendo a sabiendas de qué cosa están protegiendo. Esta es una denuncia muy antigua, está fundamentada, comenzó con una UTE con la Casa de la Moneda de Brasil, tiene que ver con esto de que no hay billetes de 200 o 500 pesos en medio de una inflación y por lo tanto ahí también hay negociado de imprimir más billetes de un valor que se deteriora. No, esto es perfectamente conocido. Mire, es el caso cuando alguien es responsable sos responsable si fuiste cómplice y sos responsable si no sabías. Quiero decir, estás en la jefatura de gobierno. Entonces acá este es un problema de Estado y por lo tanto el gobierno lo protege con esa intención, como protege por otro lado al Perovich. Yo el 8 de julio asistí a una audiencia pública cuya iniciativa fue del Partido Obrero en el Congreso y a la que asistieron diputados de todos los partidos. Hubo muchos diputados que viajaron a Tucumán a asistir y resolvimos impulsar un proyecto que declare emergencia de derechos humanos, el estado de emergencia de derechos humanos a Tucumán. Durante una tarde entera, en víspera de la llegada de Vudú, 50 personas de todos los puntos de Tucumán vinieron a denunciar la impunidad en casos de crímenes, de violaciones, de trata de personas, de muertes sin esclarecer. Cuando eso cobró cierto volumen, muchos empezaron a señalar, no es Tucumán, es todo el NOA. Y el gobierno nacional protege ese proceso político, lo protege también la justicia. Altamira, lo quería llevar a ese punto porque empieza a aparecer una cuestión de preocupación en organismos de derechos humanos, en algunos sectores de la política, no todos. Es el tema de las políticas de derechos humanos a partir de la iniciativa del Estado, ¿no? Vimos al kirchnerismo apoyando muchos procesos que fueron contra figuras de la dictadura. Después en un momento pareció que el Estado se replegaba, como que ya empezaba a mirar un poco de afuera cuando los procesos, las famosas megacausas ya empezaban a tomar cuerpo por sí solas. Pero estas megacausas están llegando a su fin. La política de derechos humanos hoy está mucho menos visible, creo yo, en comparación con los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. ¿Qué creen ustedes que puede pasar con este tema en el final del kirchnerismo y con el próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2015? Mire, es muy probable que el próximo gobierno dé una amnistía general a todos, porque este gobierno ha nombrado a César Milani comandante jefe del Ejército y está operando para que las causas abiertas en Catamarca no sigan adelante.
Entonces, de supuesto defensor de derechos humanos se ha transformado, digamos, en un protector de violadores de derechos humanos, nombrando una persona en la jefatura del ejército, buscando dar al ejército o a las Fuerzas Armadas aquel protagonismo político que llevaron a sucesivos golpes de Estado. De modo que está completamente, es decir, yo impugno completamente eso. De otro lado, recién hablé, ley antiterrorista, Proyecto X, ley antipiquetes, que virtualmente, si usted mira el artículo, por ejemplo, 5 de esa ley de Kunkel, virtualmente prohíbe el derecho de huelga, porque las actividades que dicen que no deben ser perjudicadas en una movilización son prácticamente el 100%. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, el gobierno busca o cree que va a encontrar una salida represiva a un problema social de gran envergadura, a una crisis de deuda externa, un endeudamiento extraordinario del país. Es un gobierno que se va en la decadencia, pero yo quiero cambiar un poquito el discurso que se escucha con más frecuencia. Este no es el final de un gobierno, es el final de todo un régimen político. Los partidos opositores gobernaron la Argentina. Hoy tenemos una bancarrota por crisis con deuda, la tuvo Alfonsín, la tuvo De la Rúa, la tuvo Menem. Ellos todos han gobernado y la expresión de eso es una desintegración completa de los partidos, son camarillas. Massa es una camarilla, Scioli es una camarilla, los viejos partidos políticos no existen. Se lo voy a redondear de esta manera, siempre se dijo a la izquierda, se le aplicaba la siguiente frase, la derecha se une y ustedes se dividen. Y hoy tenemos una extraordinaria división de lo que llamaríamos la derecha y la aglomeración de la izquierda en el frente de izquierda. En estos últimos segundos, Altamira, ¿cuáles son los planes del Frente para el año que viene? ¿El Frente va a seguir siendo Frente electoralmente? ¿Cuál es la apuesta luego de haber tenido tan buenos resultados en el Congreso? ¿Cuál es la aspiración? Bueno, la aspiración es la siguiente, vamos a extender esta influencia. Por ejemplo, en la provincia de Salta estamos en paridad con Romero y Urtubey para la elección de gobernador. Para la de gobernador. Para la elección de gobernador. Eso ya marca algo. Pero nosotros vamos a utilizar esta etapa de la campaña política para ser voceros de defensa de la lucha de los trabajadores. Nosotros queremos mostrar a los trabajadores que el Frente de Izquierda es una fuerza que va a elecciones, protagoniza distintos acontecimientos, siempre teniendo en la mira la elevación material y moral de la clase trabajadora y la autonomía política de este país, que luego del fallo Griesa se ha convertido en una colonia, porque, permítame que le redondee, en el CIADI, Argentina está perdiendo litigios por la especificación, cuando la Corte Suprema de Justicia decretó la legalidad de la especificación. Entonces usted fíjese, un tribunal arbitral que no tiene entidad de justicia, impone su legislación o sus fallos contra la Corte Suprema de la Argentina. Ese es un Estado colonial. Altamira, muchas gracias.